El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado esta sentencia de Jesús: quiero misericordia y no sacrificio. Palabras del Señor de una gran, por ser Dios, una gran sabiduría, que para nosotros a veces puede ser en la práctica algo complicado vivirla. Para entender esta frase, el evangelista narra un episodio. Los discípulos del Señor, porque pasan hambre, rompen una norma que existía para los judíos. Al verse sorprendidos por los fariseos y advertidos de ellos, Jesús los defiende. Le dicen a Jesús: están haciendo algo que no está permitido, está prohibido hacer eso de arrancar las espigas y comérselas. Y Jesús les defiende y les trae a la memoria dos episodios, uno de David y otro de los sacerdotes, ¿no? Que los sacerdotes no cumplen la normativa del sábado porque trabajan y está prohibido trabajar. Y también al rey David, que le estaba prohibido a uno como él comer del pan que estaba presentado para Dios. Solo podían comerlo los sacerdotes. Esta observación de Jesús a la Iglesia la ha hecho reflexionar y la ha hecho ver de alguna manera que hay algunas normas, y las normas que también se pueden deducir de los mandamientos, que no tienen un grado absoluto. O sea, hay normas que tienen excepciones. Una norma no puede ser siempre aplicable de la misma manera en todas las circunstancias. Hay normas absolutas, es la ley natural, por ejemplo. Y dentro de la ley natural, o bajo ella, están los mandamientos. Los mandamientos tienen un grado de absolutez. Por ejemplo, matar a un inocente siempre es malo. Pero, por ejemplo, como aquí Jesús tipifica el hambre, un estado extremo de necesidad,
le autoriza a esa persona incluso a apropiarse de algo, de alguien, para satisfacer esa hambre. Si nos imaginamos una situación en que hay escasez y hay hambre en un pueblo, y un grupo o uno tiene más que suficiente, cualquiera de ese pueblo puede incluso apropiarse de algo de esos alimentos para él no pasar hambre. Eso no es robo, no es robo. O sea, la propiedad privada tiene un límite. Mientras no haga daño, un daño así tan grave como el que está pasando esas personas, un hambre así, ¿no? Y también de los 10 mandamientos se derivan otras normativas que son como dependientes de los mandamientos. Hay normas que vemos nosotros en el Estado o en las leyes humanas que tenemos, las leyes que regulan el tráfico, también los impuestos, leyes educativas, etcétera, todas las leyes humanas. Y también dentro de la Iglesia, por ejemplo, la ley de la misa dominical. Estas leyes, si bien pueden obligarnos gravemente, admiten excepciones. Eso es lo que está haciendo aquí Jesús. Por ejemplo, es obligatorio oír misa entera todos los domingos y fiestas de precepto. Pero si estoy enfermo y no puedo salir de mi casa, ¿cometo falta grave? No. Me surgió un viaje y tengo que viajar a un sitio y no encuentro misa en ese sitio, o sé que no va a haber, o no me va a dar tiempo para regresar a la misa en mi pueblo, en mi ciudad. No peco si falto a misa, por ejemplo. O un médico que le toca turno sábado y domingo entero y no va a misa, no puede ir. ¿Quebranta la ley? No. Eso es lo que aquí nuestro Señor trata de decir, que las leyes hay leyes que tienen excepciones. Excepciones. En otras partes el Señor explicará que hay leyes que no tienen excepciones. Y esto de la ley que aquí pone Jesús, quiero misericordia y no sacrificio, efectivamente, también de otra manera Jesús le dirá que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Hoy corremos más bien un riesgo, diría el opuesto al que dice aquí Jesús. Un riesgo. Y es que hoy, por ejemplo, se puede decir, hay que ser tolerantes, ¿no?, con todos, que hay que ser misericordiosos, hay que ser comprensivos, ¿no?, hay que amar a todos. Y entonces, por un deseo subjetivo, saltarnos normas objetivas. Hay una tentación por decir, seamos misericordiosos, consentir en actos inmorales, ¿no? Por un sentimiento de misericordia, consentir actos, sin juzgar la intención, inmorales. Por ejemplo, ya en una grandísima exageración, como alguna vez me comentaron, entrevistaron a alguien en un medio de comunicación y esta persona pues llevaba una vida homosexual activa. Y esta persona decía que él se sentía bien y que tenía derecho a vivir así y que además esa conducta estaba justificada porque la Biblia le autorizaba a vivir así.
Y entonces el entrevistador le pregunta, ¿pero dónde está eso en la Biblia? Pues sí, dice la Biblia que nosotros tenemos que amar y tenemos que amarnos unos a otros. Y yo lo único que quiero es amar a la otra persona, es un sentimiento que tengo. Y entonces, pues ahí está, en esa palabra, Dios me está a mí justificando que yo puedo amar. Entonces es un peligro por un deseo subjetivo justificar una actitud, unas obras externas que van en contra de la ley de Dios. Por esto se requiere, en primer lugar, queridos hermanos, mucha formación. Porque también Benedicto XVI dijo alguna vez, yo puedo tener una conciencia cierta, tener certeza, ya ven, para que un poco más de ética. Yo puedo tener conciencia cierta de que estoy haciendo bien. Yo, internamente, en mi mente, puedo estar convencido de que estoy haciendo bien. Pero puedo tener una conciencia errada. Una cosa es el error y otra cosa es la certeza. Son dos cosas distintas. Y muchos, porque creen tener una certeza, se justifican y hacen actos errados. Por ejemplo, es lo común. Por ejemplo, ¿cuántos niños o cuántas personas hoy por hoy que no van a iglesia, no tienen catecismo y tienen una certeza? Ciertamente ellos, por no estar formados, creen que no están obligados a participar de la misa los domingos. Esa es una certeza que tienen. Una certeza, pero es un error, porque no han recibido, o ellos mismos no han procurado una formación de su conciencia. Y entonces andan en un error. También, lo sabemos, mucha gente participa de las comunidades protestantes, va a esos grupos, y cree tener certeza. Certeza porque la formación que ha recibido cree que eso es lo correcto. Pero si analiza un poco más las enseñanzas de esa comunidad, pues nos daremos cuenta que están en el error, que es distinto, hay equivocación. Por eso es importante aquí la formación de la conciencia, porque si no podemos hacer como contraponer la misericordia y el sacrificio, como que no se contraponen. Hay que saberla aplicar, hay que saberse, hay que formarse por eso, hay que formar la conciencia. El cristiano no solamente se vale de meros sentimientos, no vive de eso, no vive de eso. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, el día de hoy, esa hambre de su palabra, pero no de una palabra que a nosotros solamente nos guste, sino de una palabra de Dios que realmente esté acorde con su mensaje. Se requiere tiempo, dedicarle tiempo a la formación espiritual. Se requiere tiempo. Por eso hace falta en las parroquias catequistas bien preparados que vayan iluminando la conciencia de los jóvenes. Pidamos por ellos. Amén.